8 al 11. Ya habíamos leído el 7, la parte del mensaje de la semana pasada. Así es que ponga atención lo que el escritor revela en su palabra en esta su segunda carta. Qué bueno que esté aquí la hermana Elvira. Gracias David por estar aquí, traer a tu mami. Siempre será motivo de gratitud a Dios verles entre nosotros. Dice la palabra de Dios entonces en 2 de Juan, versículo 8, así: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Acompáñenme a leer todos a una voz. Quiero escucharle participar en la lectura. Sí se siente uno un poquito extraño cuando está uno aquí al frente, como nos decía Arturo, ¿verdad? De repente no hay muchos participando en la lectura, o participan pero con la voz muy bajita. Lea de la palabra de Dios. Vamos a hacerlo todos juntos en el versículo 9. Dice la palabra de Dios así: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿cómo le suena ese versículo? Una vez más, dice la palabra es así: cualquiera que se extravía como lo veíamos en el boletín, el título de este mensaje, persevera en la doctrina de Cristo. La interpretación del texto de hoy nos exige considerar las antítesis que aparecen en el mismo, y me voy a referir primero al que leímos todos juntos, al versículo 9. ¿Y qué es una antítesis?, preguntará usted. Bueno, pues una antítesis son las posiciones o conceptos opuestos entre sí. Esas son las antítesis que vamos a evaluar y que nos revelan varias situaciones a considerar. Porque este pasaje que acabamos de leer empieza en el versículo 9 diciendo cualquiera que se extravía. Extravía. Cualquiera que se extravía. Inmediatamente el escritor asiste y nos da la causa por la que se extravía: porque no persevera. No habrá nadie que se extravíe sin haber pasado antes por la frontera del no haber perseverado. Se ha dicho, ¿quieres encontrar a un cristiano que empezó a vivir en pecado y empezó a dejar las cosas de Dios? Es un cristiano que dejó de perseverar en la oración, dejó de perseverar en su ejercicio de fe, dejó de perseverar en la lectura de la Biblia. ¿Cuál es el resultado inmediato? Se extravía, se pierde. Ya no sabe cuál mano es la izquierda y cuál es la derecha. Inmediatamente después preguntaremos, ¿cuál es su evidente antítesis? Que mientras uno no persevera, hay otro que persevera. Y el que persevera
obviamente no se extravía. Está siempre en el camino correcto, con las actitudes correctas, las conclusiones correctas. ¿Sabe? Satanás es hábil para atacarnos. Y a lo mejor aquel hermano ese día no te saludó. E inmediatamente Satanás empieza a aventar los dardos. Ese hermano trae algo contra ti. Aguas, prevente, porque después se te va a querer acercar y vas a tener la oportunidad de ponerte a mano. Y sí, la siguiente vez que lo ves, el hermano te dice: ¿qué pasó, hermano? ¿Cómo está? Ahora sí me saluda, ¿verdad? Pero ya todo amargado por un pensamiento que Satanás puso ahí. ¿Por qué seguimos esa dinámica? Porque no perseveramos, estamos extraviados. Perseverar, ¿qué quiere decir perseverar? Para empezar, es importante identificar este perseverar como el punto principal de este mensaje. El punto seco, se los he dicho, ¿verdad? El punto seco ahí, alrededor de perseverar estará el desarrollo de todo este mensaje. Continuidad indefinida respecto a tiempo y espacio. Mantenerse inflexible e inamovible en algo. Ese es el que persevera. Cuando dice la definición continuidad y luego dice indefinida, es que no va a encontrar variantes. Tal vez encontrará presiones, pero no encontrará variantes, ¿verdad? En la semana tenía la oportunidad de visitar una planta de producción de medicamentos por causa del trabajo, y recuerdo que nos llamaron porque van a tener una auditoría, no sé si este lunes o martes, y lo cierto es que la producción de la planta está en un nivel óptimo, pero en este periodo de 3 meses que acaban de pasar, enero a marzo, la producción costó un poco más. Es decir, si antes regularmente les costaba $500,000 la producción de estos 3 meses, esta vez les costó $540,000. Entonces hay que hacer un análisis, ¿por qué costó $540,000? Y ahí es donde entran las asistencias de las asesorías que la compañía en la que trabajo interviene, y no nada más una compañía como la que yo trabajo, pero otras. Y lo cierto es que hubo varios eventos inesperados en este trimestre. Hubo materia prima que llegó contaminada. Hubo un incidente por ahí de una ruptura de contenedores a la hora de estar envasando. Y a fin de cuentas todas esas contingencias están registradas, aparecieron, se presentaron, fueron reales. No fue causa de negligencia, no fue causa de desinterés o de falta de prestancia de alguien ahí. Fueron circunstancias que quedan registradas, pero el resultado permaneció. Y eso es lo que hace una operación éticamente profesional y competitiva, junto a aquella que junta las excusas o los motivos. No, pues sí, pues no produjimos, pero pues es que mire, se nos quebraron unos contenedores. Bueno, pero pues esos contenedores nada más afectaron 3 días de tu operación. Sí, no, pero también hubo una contingencia ahí con materia prima contaminada. Bueno, sí, pero eso te afectó nada. Y empieza a dar, y por eso justificamos los resultados mediocres. El permanecer, cuando dice ahí claramente continuidad indefinida respecto a tiempo y espacio, es una continuidad que se repone a las adversidades, a las situaciones que aparecen. Sí, se me ponchó una llanta, pero yo ahí estaba. Sí, ese día no soportaba el sueño. Es más, agarré mi Biblia para meditar en la sabiduría de Dios y ahí me quedé dormido, pero a la media hora desperté y pude acabar de leer el pasaje, y mi alimento espiritual no faltó. En lugar de decir, no, estaba muy cansado. Así no perseveramos. Así no perseveramos. Yo hace como un año contaba
cómo había estado batallando para un mensaje. Y había trabajado casi una semana y media. Y el viernes en la tarde que me puse supuestamente yo a quererlo terminar, repasé todo lo que llevaba ya trabajado y el Señor me quebrantó y me hizo borrar todo lo que llevaba. Y entonces empecé de cero. Empezar de cero un mensaje, el estudio de un mensaje que nunca has predicado, 2 días antes de predicarlo, es el suicidio ministerial, si usted quiere ponerle una etiqueta a eso. Pero me encomendé al Señor. Físicamente estaba completamente exhausto. Me dormí unas 2 horas, desperté y empecé a trabajar. Y amanecí trabajando. Como a las 12 del día me venció el sueño. Me volví a dormir otras 2-3 horas y seguí trabajando en el estudio. Y apenas llevaba la mitad y ya era el sábado a las 10 de la noche. Y llevaba la mitad. Y hermano, me desvanecía enfrente de la pantalla y enfrente de los libros. Y ya había tomado café, ya había tomado bebida refrescante, tenía una toalla mojada ahí que me ponía en la nuca. Y ya había ido a dormir, no tenía mucho que me había despertado, sabía que traía déficit de sueño. Me fui a mis rodillas y le dije, Señor, si tú no lo haces no voy a poder predicar. O les predico esto que llevo a los hermanos, ¿seré negligente suficiente? Después de como unos 20 minutos de oración, el Señor me levantó de ahí. Llegué, me senté otra vez. Y yo sé quién fue el que lo causó, pero lo que quise hacer fue ponerme a cantar himnos. Y el primero lo canté con lo que me acordaba, luego jalé el himnario y empecé a cantar otros 2 o 3. Nomás adorar el nombre del Señor. Después de como media hora de estar alabando su nombre con los himnos, cerré el himnario. Y en menos de 45 minutos terminé el bosquejo. Casi las 3 de la mañana. Ya mi esposa me había pedido 2 o 3 veces que me callara de estar cantando, pero me dormí, gloria al Señor. Creo que ha sido uno de los mensajes más edificantes. Si lo quiere oír, me lo pide y se lo envío porque está grabado. Y el Señor se manifestó. Pero yo podría haber venido aquí a hacer un recalentado o venir y aventar un montón de palabras asumiendo que estoy predicando. Pero Dios sabe. Y tal vez a la mayoría de ustedes podría engañarlo, pero Él no. Los medios para perseverar Dios los provee, pero no echamos mano de ellos. En lugar de echar manos de ellos, echamos mano de la excusa, echamos mano del motivo. Y es que déjeme decirle, usted es un servidor en este país, en esta tercera década del siglo XXI, ya la empezamos, no sé si se había dado cuenta. Ya pasó la primera década hasta el 2010, ya pasó la segunda hasta el 2020 y estamos empezando la tercera década ya de este siglo. Nos ha tocado vivir y ser parte de una sociedad carente de compromiso, una cultura carente de carácter, una ideología de irresponsabilidad sistemática y justificada. Lo que nos rige es la excesiva tolerancia, la complacencia, la victimización. Cuando algo sale bien, reclamamos el mérito. Si algo sale mal, la culpa o responsabilidad es de todos los demás, menos mía. En definitiva, esto de perseverar ya se ha abordado en otros mensajes, tanto en estas cartas de Juan como también en la primera de Pedro, cuando tuvimos oportunidad de predicarla por casi un año. Y conforme sigamos conociendo a Dios y Él se siga revelando delante de nosotros, aprenderemos que perseverar es
un inapelable resultado del ministerio y del amoroso cuidado que Dios tiene de los suyos, si es que aquellos son tales. La preservación de los santos como doctrina concluyente de la teología joanina encuentra fundamento bíblico no religioso, ni de sistemas teológicos, ni denominacionales, teológicos, en pasajes tan sólidos como el titanio espiritual de su verdad. Hay un sistema teológico que se atribuye esta preservación de los santos como parte de su cuerpo de doctrina, pero no es en ese tenor en el que se las estoy mencionando, es en el entorno de la teología joanina. Preservación, a diferencia de perseverar, preservar es mantenernos frescos, mantenernos vigentes. ¿Cómo se preserva en un momento dado un corte fino de carne, verdad? Se preserva con sal, se preserva refrigerado, se preserva. De manera que cuando lo sacamos para cocinarlo y luego lo ponemos en el plato, está en un estado de suculencia como si lo acabasen de cortar de la res, porque fue preservado. Esa es obra de Dios. Ahí no tenemos nada que hacer usted y yo. Pero como resultado del trabajo de Dios, el verdadero creyente persevera. Así es que si usted no persevera, mire, yo temblaría. Porque una de dos, o Dios no está haciendo su trabajo. Si yo verdaderamente soy su hijo, me podría voltear y decir: hey, Señor, mira, no me tienes tan fresco y no me conservas tan en buen estado, que mira, aquí estoy todo marchito, no puedo perseverar. ¿Sería algo que tiene sentido hacer algo así? ¿Estaríamos diciendo que Dios es negligente? ¿Que Dios no hace lo que le corresponde? Si es en un cuadro como este, en donde yo estoy pasivo, excusativo, inconstante, ausente, intermitente, no estoy perseverando, no es porque Dios no esté preservando a aquel. ¿Será que no soy de Él? Y yo estoy creyendo que sí. Tengo datos aquí respecto de los fundamentos teológicos que respaldan esta doctrina de la preservación de los santos. No voy a leerlos porque son extensos. Juan 10, del 27 al 29, Efesios 1, del 13 al 14, Primera de Pedro 1, 3 al 15, Romanos 8, 35, 39, 33, 38 y 39, Filipenses 1, 6. Y es que el Todopoderoso, preservándonos, lo hace para que los suyos perseveremos. Mi oración en la introducción de este mensaje es que usted pueda contestar clara y categóricamente, con toda seguridad. ¿Es usted de los que perseveran en la doctrina? El título del mensaje es Persevera en la doctrina de Cristo. Y doctrina no es otra cosa que enseñanza. Persevera. ¿Es usted de los que perseveran en la enseñanza de lo que Dios le revela? Si no puede contestarse, entonces pregúntese, ¿por qué? El título de este mensaje es un llamado indicativo. Persevera en la doctrina de Cristo. Y como la referencia es con respecto a la doctrina de Cristo, Dios tuvo a bien proveer por la luz suficiente para poder resumir en este pasaje la doctrina de Cristo. Pero vamos a orar para que Él sea el que nos abra la vista y nos revele sus verdades y podamos así abordar este mensaje. Señor y Padre nuestro,
Mira que tú eres bueno, Señor. Nos concedes llegar al tiempo en el que tú vas a revelarnos tu verdad, tu amor, tu gracia, la bendición que hay en ti y todo lo que ya está hecho en favor de los que somos de los tuyos. Concédenos asimilar, aprender y obrar en consecuencia. No queremos un impulso emocional que dure solamente unas cuantas horas o tal vez si acaso 1 o 2 días, pues eso no es lo que corresponde a un hijo de Dios. Queremos entregarnos en ti, Señor, para que tú nos preserves y el perseverar se vuelva un resultado natural en nuestro desarrollo de nuestra vida en Cristo. Nos entregamos a ti y te ruego en el nombre del Señor Jesús que tu palabra sea predicada con el poder de lo alto. En el nombre del Señor Jesús te lo pido. Amén. Y amén. Hablando entonces de doctrina, bien podría haber tomado ciertos aspectos doctrinales de toda la teología sistemática, pero eso nos hubiera tomado 3 meses de mensajes. Y dije, se trata de hacer una síntesis, un resumen, algo que pueda en un momento dado tocar los aspectos trascendentes en la enseñanza o las enseñanzas de Dios que tienen que ver en nuestra estrecha relación espiritual con Él, como hijos nacidos de Dios a través de la regeneración del Espíritu Santo en su obra regeneradora en aquel que creyó para salvación y vida eterna. Y entonces me encontré este pasaje y dije, bueno, si bien no cubre todo, cubre una inmensa mayoría. Y se lo voy a leer. Si quiere ir ahí, si no nada más escuche, es Romanos 5, versículos del 8 al 11. Nada más 4 versículos, en donde dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Verdad? Me acuerdo de una hermana que decía, yo nunca había identificado la ira de Dios. Bueno, pues aquí está. No dice salvos del infierno, dice salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Son 4 versículos que, hermano, es como si fuera cuando lo estaba plasmando aquí en mi bosquejo, decía, cielos, este es como un campo, como si esta fuera una guerra espiritual, en donde el enemigo va a avanzar en contra de nosotros, pero va a tener que pasar este campo minado, en donde en cada paso hay una dinamita espiritual que lo va a hacer volar en pedazos. ¿Por qué? Porque menciona el amor de Dios, su gracia, que Él murió por nosotros, nos justificó, su sangre me dio para que pudiéramos tener salvación y vida eterna. Seremos salvos de la ira del mismo Padre. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados por medio de la muerte de aquel en la cruz del Calvario, mucho más estando reconciliados, ahora ya tenemos una relación, seremos salvos por su vida. Y ahí está la preservación. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El estado de salvación que tenemos como creyentes es resultado directo de la reconciliación con Dios, porque ahora ya siendo de Él nos sustenta, Él nos abraza, Él nos preserva. Persevera en la doctrina de Cristo. Si de sintetizar la interpretación de este pasaje se trata, Matthew Henry, el comentarista al que consulto con mucha regularidad, lo sintetiza así, hablando de estos 3 versículos de 2 de Juan. Nos habla de que es menester perseverar en el caminar, en el camino ya comenzado, para no haber comenzado en vano. Nadie empieza un proyecto y lo deja trunco. También nos enseña que quien no se adhiere a la enseñanza bíblica sobre la persona
de la persona de Cristo, no tiene al verdadero Dios. Muchas de las presuntas conversiones que hay en muchas congregaciones hacen de Cristo un accesorio. ¿Por qué? Porque tú eres el Dios que puedes decidir. ¿Decides? Ser salvo es una decisión. Y ahí está el hereje enseñando eso, y el engañado diciendo, sí, yo decido. Con el hereje que profesa ser cristiano, como con el hermano notoriamente pecador, no hay que tener comunión en ninguna clase, de ninguna clase, de ninguna clase. Marqué aquí en negritas y con mayúsculas, ninguna. Es alguien que yo puedo identificar como un congregante o un simpatizante de ese tipo de herejías. Con él no tengo comunión de ninguna clase. No trabajo con él, no comercio con él, no convivo con él. Oiga, hermano, pero ¿qué voy a hacer si viene y me toca la puerta? No voy a ser descortés, decirle, lárgate de aquí, hereje, no. Pero voy a reservarme mi convivio con esa persona. Eso es lo que dice Juan, de acuerdo a la interpretación de Matthew Henry. Y me llama la atención que Matthew Henry se apoya en 1 Corintios 11, y entonces ya no le puedo alegar yo a Matthew Henry, ¿verdad? Porque ¿sabe qué es lo que dice Matthew Henry? Perdón, ¿qué es lo que dice 1 Corintios 5:11, que es donde se apoya Matthew Henry para poner esos postulados? Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra. Ahí en los idólatras entran estos que suponen que pueden ser salvos a partir de una decisión. Idólatras, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Entonces estoy leyendo yo el comentario de Matthew Henry y digo, esto suena demasiado drástico. Pero luego encuentro que eso es lo que escribió Pablo y en 1 Corintios digo, no está tan drástico. Está acertado. Con los tales aún no comáis. Aún comáis, dice. Y vamos a avanzar ahora sí rápidamente en estos 6 puntos. Número 1, verificación personal. Vemos que el versículo ahí en la segunda de Juan empieza diciendo el versículo 8, mirad. Únicamente Dios puede ver en nosotros aquello que nosotros no vemos. Por eso es necesaria la revelación de Dios, porque inclusive, aunque la orden es mirad, yo puedo estar mirando, pero no miro. No me doy cuenta de aquello en lo que estoy fallando. Y muchos de los hierros que yo voy a encontrar dentro de mí van a ser a través de los binoculares de la revelación de Dios. El imperativo es mirad. Queda complementado en su idea con el por vosotros mismos, porque sigue diciendo mirad por vosotros mismos. No está diciendo vosotros mismos para anticipar la invalidez de nuestros anacrónicos pretextos. Porque yo puedo mirar, decía un hermano en San Quintín, en un tiempo que estuve yendo a predicar a la iglesia del Divino Salvador, ahí en San Quintín. Decía, pastor, usted que viene de Tijuana, dígame cómo le hago para meditar en la palabra de Dios si la diabetes ya no me deja ver. Y bueno, tengo entendido que fulana persona lo cuida, sí. Esa persona puede ver, sí. ¿Y no le puede pedir a él que le lea? Sí. ¿Le pide que le lea? No. Ok, ya le contesté. Si usted ya no puede ver, o puede ver pero no puede distinguir lo que está leyendo, en lugar de decir, bueno, pues ya no puedo ver, entonces ya no puedo meditar en la palabra de Dios. Aproveche lo que Dios provee, en lugar de agarrar eso como una excusa. Porque agarramos, mirad, pues lo que yo veo es que ya no veo, entonces como yo no veo y no tengo la manera de ver, pues yo ya cumplí con la orden que me da la palabra de Dios de mirad y ya miré que no puedo. Entonces ya tengo lista la excusa.
Él sabe perfectamente cuál es nuestro estado. Nosotros, usted y yo, no lo sabemos. De ahí que nos dé la orden, mirad. Y la demostración que el salmista hace allá en Salmo 109, 22 puede ayudarnos. Mire, dice el 109, 22 de Salmos. 109, 22. Porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Y usted dirá, ay hermano, qué bonito salmo. Espérame, no puedo hacer una exégesis completa de este pasaje, pero el Salmo 109, siendo el último y el más vehemente de los salmos imprecatorios, transpira un espíritu de venganza y de revancha. Y usted dirá, ¿qué es un salmo imprecatorio, hermano? Yo nunca había oído esa palabra. Imprecatorio quiere decir declaraciones escandalosas que pueden ser interpretadas como revanchas o como amenazas de desquite, ¿verdad? Usted se acordará cuando Estados Unidos invadió Irak o Irán, ya ni me acuerdo, ¿verdad? Cómo las notas periodísticas enseñaban a todos estos árabes y musulmanes gritando en contra de los Estados Unidos y amenazando al grado de que pues el grupo terrorista Al-Qaeda se encargó de a la postre venir y derribar según lo que nos han dicho, ¿verdad? Derribar las Torres Gemelas. Una declaración imprecatoria quiere decir eso. Vas a pagar por lo que hiciste. Eso es imprecatorio. ¿Ok? Bueno, pues este salmo, imagínense un cántico imprecatorio, ¿verdad? Te voy a matar, desgraciado, te voy a hundir hasta que me pidas clemencia, pero no voy a tener clemencia. Eso es imprecatorio. ¿Ok? ¿Ya aprendió algo, verdad? ¿O sí sabía que eran los salmos imprecatorios? Ok, ahora ya sabe. ¿Ok? El 109 es el último de una serie de salmos imprecatorios. Si usted lee todo el salmo, se lo podría dejar de tarea, ojalá que lo haga, se encontrará como antes del versículo 22 hay una lista de amenazas en contra del rey David. Pero mire, versículo por versículo, a veces hasta 2 o 3 amenazas en los versículos. De manera que el pobre rey David mira hacia adentro y mira, es el rey David. Es el rey David. No es cualquier hombre ordinario en el sentido estricto de ser de cualquier israelita, pues. Es un ungido de Dios, es el rey de Israel. Pero la expresión del versículo 22 dice, porque yo estoy afligido y necesitado, dice, y mi corazón está herido dentro de mí. Es el resultado de aquel que mira. Mal haremos usted y yo en ejercitar una presunta entereza espiritual, porque de ahí Satanás se agarra para engañarnos. En lugar de decir, yo sé que debo. No, espérate. Parte de un honesto escrutinio hacia tu interior, una búsqueda verdadera para encontrar cuál es tu estado y así presentárselo a Dios. Ese es el mirad al que se está refiriendo. Mirad, una verificación personal. Qué lamento que las más de las veces Dios ha de permitir que se nos oprima y se nos arrincone, así como estaba David en esa ocasión, para que por fin ensayemos una verificación personal. Mirad. Señor, estoy a punto de que me despidan, no tengo para la renta, estoy sintiéndome enfermo, tengo conflictos en la familia, voy a la iglesia y ya no me alimenta, Señor.
Estoy herido dentro de mí. Ese es un ejercicio espiritual. Para perseverar en la doctrina de Cristo es necesaria una verificación personal. Una verificación personal. Nada más usted y Dios se tienen que dar cuenta. Número 2. Prevención de pérdidas respecto al fruto. El jornal exacto del trabajador es a lo que se refiere cuando dice respecto al fruto, porque la expresión que se usa es una expresión en griego que, si estuviese bien pronunciada, sonaría como miston pleré. Es lo que escribe Juan. Y se está refiriendo al jornal exacto de un trabajador. Juan lo escribe así para referirse a las bendiciones del Señor como unas bendiciones que son para los suyos, resultado de un trabajo bien hecho. Un trabajo bien hecho. En 1 Corintios 3, del 11 al 15, vemos una descripción que bien nos puede ayudar a entender a qué se refiere cuando menciona un trabajo bien hecho. Y lo voy a leer y nada más voy a hacer 2 o 3 observaciones porque el tiempo está ganándonos. Pero mire lo que dice, si quiere vaya conmigo a 1 Corintios 3, versículo 11. Ahí empieza la lectura y voy a leer hasta el 15 de 1 Corintios capítulo 3. Dice la palabra de Dios hablando: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y están hablando no de otra cosa, sino de aquello que realmente trasciende para la eternidad. La hojarasca comparada con el fuego, con el oro, mientras que el fuego consume a una, a la otra la purifica. Hay muchas hojarascas allá afuera. El activismo y el servilismo que se da en muchas denominaciones y congregaciones no es otra cosa que hojarasca. Escandalosa, voluminosa, notoria, evidente. Y en eso se fincan los presuntos gozos, ¿verdad? Fue un verdadero gozo haber podido haber hecho esto y haber... No, espérate. Espera que venga el fuego consumidor del juicio de Dios. Y resulta que aún a la hora que está quemando, es escandaloso. Todo el ruido que hace, ¿no? Mientras que ese mismo fuego en el crisol del orfebre simplemente hace que, como si fuera una gota diferente, se desprenda la impureza y quede un espejo en el crepúsculo de aquel metal fundido. A eso se refiere cuando menciona recompensa. Y lo que nos dice el pasaje ahí en Juan es que tengamos cuidado respecto al fruto. ¿Cómo? Previniendo la pérdida. ¿Cómo vamos a prevenir la pérdida, hermano? Bueno, cuando 1 Corintios 3, del 11 al 15, que ya leímos, nos habla, menciona, por ejemplo, para empezar, el fundamento es Cristo. ¿Por qué tú haces o dejas de hacer lo que haces o dejas de hacer? No te encuentres a ti haciéndolo por la Iglesia Bíblica Bautista Sublime Gracia. No te encuentres a ti mismo haciéndolo por el pastor Garza. No te encuentres a ti mismo haciéndolo porque tú se lo prometiste. No es ni tu promesa, ni tu pastor, ni la organización. Dice ahí, el fundamento es Cristo. Es Cristo. Vas a llegar temprano a la iglesia. ¿Sabes por qué? Por Cristo. No vas a fallar en ningún servicio. ¿Sabes por qué?
Vas a hacer del devocional personal cotidiano, todos los días, un diario devocional. ¿Por qué? Por Cristo. Si ese es tu punto de partida, estás en el correcto. Vimos también que lo que se edifica ahí son cosas diferentes, pues mencionamos hojarasca y mencionamos también a los metales preciosos. Así es que aquello que se va a edificar ahí, en el entendido de que nuestro fundamento es Cristo, son cosas diferentes. Lo que vimos ahí también es que la obra se manifiesta. Aquello que hicimos va a mostrar realmente de qué estaba hecha. Y luego dice, el día la declarará. El día tiene que ver con la luz de Cristo, la luz de la palabra, la evidencia que en un momento dado no va a dejar en encubierto nada. A lo mejor usted siempre fue un buen oferente, pero siempre ofrendó de lo que le sobraba. Nunca hubo un corazón, un dador alegre, una alegría en su corazón al decir, bueno, yo voy a ofrendar de acuerdo como Dios me ha prosperado. Y esta fue una semana de las que ya tenía mucho tiempo que el Señor no me bendecía así. Esto es para el Señor. Lo apartaré para Él. Una ofrenda así es probada y es aprobada. Aventamos lo que nos sobró. Una ofrenda así es probada y es reprobada. En Cristo, el fuego la revelará, dice, y la probará. También en ese mismo pasaje encontramos que de acuerdo al resultado de esa evaluación revelada y probada, recibirá recompensa. O bien recibirá pérdida. Es que para perseverar en la doctrina de Cristo es necesario prevenir las pérdidas. Nosotros no vamos a encontrar entonces que cuando Juan escribe esto, para referirse a las bendiciones de Dios para los suyos, no es un juego de codependencia, no. Es una manifestación que va a edificarme a mí respecto del nivel de entrega que yo tengo delante de Dios. A Él no lo voy a impresionar, Él ya sabe. Pero les decía, nosotros no sabemos. A veces creemos que sabemos. Pero cuando tenemos cuidado respecto del fruto, veremos entonces que el Mishon Pleré siempre es el que Dios dispuso para los suyos. Y tengo otros dos pasajes, pero bueno, avanzamos. Número 3. Venimos ahora a un extravío doctrinal que trae el deplorable estado que revela una realidad triste y lamentable. No persevera. Y estamos hablando de no perseverar en algo indefinido, no, en doctrina. Y por eso quise leerles Romanos 5 del 8 al 11. Usted quiere saber si está perseverando en doctrina. Vaya a Romanos 5, 8 al 11 y después compare lo que practica con lo que está ahí. Entonces su práctica va a confirmar cuánto de la doctrina, en cuanto de la doctrina usted está perseverando. Si lo que practica choca con la doctrina, entonces usted no está perseverando, aunque crea que sí. El extravío doctrinal, porque
Juan lo lee, cuando Juan lo escribe, lo leemos así. Versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¡pum!, lo suelta, no tiene a Dios. Hermano, pero ¿no será que yo solamente estoy debilitado en mi fe? Es probable. Es probable. Hermano, pero yo creo que ya Dios me puso mi convicción y voy a enmendar camino. Ayúdeme a orar para que Dios haga su obra en mí otra vez y me vuelva a dar ese fuego y ese fervor y ya no me vuelva a separar de la perseverancia de la que habla este mensaje. Bueno, sí. Pero cuando Juan nos habla de un extravío doctrinal, primero vamos a ser un poquito más precavidos. ¿En qué sentido? A quien Juan escribe aquí, obviamente es a todos los lectores que van a tener oportunidad de recibir esta carta, pero lleva dedicatoria asignada a la herejía de los gnósticos. Pues el original, cuando dice aquí extravío, no significa estrictamente una desorientación y uno no saber dónde está, ni una transgresión, sino que que se extravía es como el que se pierde en una expedición a una montaña, por ejemplo. Regularmente se pierden o los que se quedan bien atrás o los que se van muy adelante del guía. Va un grupo ahí de unos 15 muchachos, 15 campistas o 15 escaladores o 15 lo que ustedes les quieran nombrar, y aquí va el guía y va avanzando, ¿verdad? Y de repente unos empiezan a quedar, al grado de que pierden a los demás. A ese término se refiere. Y algunos otros, ¿verdad?, que dicen, no, pues aquellos están de tiro muy fuera de condición y van avanzando y se van y se adelantan tanto que se extravían del grupo. En ese sentido, es en el sentido en el que la expresión griega pachón probagón quiere referirse el apóstol. Entonces no necesariamente significa extraviarse en el sentido de no saber dónde quedó, sino en ir por delante, extralimitarse, acción que a la herética secta les trajo como conclusión que adelantar a los demás en el conocimiento, en la gnosis, o adelantar a los demás en la iluminación les hacía superiores sobre los fieles ordinarios, ya que iban muy por delante. Los gnósticos se consideran muy pachón pragón de ellos. Bueno, ese extravío doctrinal contribuye también a no perseverar. Y es que estos sectarios se adelantaron tanto que acabaron dejando a Dios también detrás de ellos. No, eso que Cristo enseña, acuérdense, estamos hablando, y Juan está escribiendo respecto a la doctrina de Cristo. No, ese Cristo es más ni es Dios, es solamente un hombre. Nosotros somos más iluminados. Así que el extravío incluye la presunta sapiencia que cada uno se inventa a partir de sí mismo. Bueno, pues sí, el hermano nos ha predicado de eso, pero yo pienso que, ok, ya salió tu propia sapiencia. Ok, ¿y qué más? Estás extraviado. Es un extravío doctrinal. Como si ajeno a Dios el hombre fuera algo o fuera alguien. La verdad es una y es simple. Ni se le ha de añadir ni se le ha de quitar. Y aquí si quieren nada más que chequemos cuando menos este pasaje de Gálatas 1. Si quiere ir conmigo, si no nada más escuche. La palabra de Dios interpretándose a sí mismo cuando en 1:6 dice:
estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y aquí es muy importante considerar el evangelio que predicaba Pablo, porque la instrucción es respecto a lo que Pablo enseñó, porque sabemos que los fariseos tenían también su evangelio, y los saduceos tenían su evangelio, y bueno, a fin de cuentas los gnósticos también tenían su evangelio. Pablo aquí se está refiriendo con respecto a los Gálatas al evangelio que él y la obra apostólica que surgió allá en el Pentecostés ha venido predicándoles. Y por eso tenemos que tomar en cuenta que la verdad es una y es simple. Ni se le añade ni se le quita. No se le pone circuncisión, no se le pone circuncisión, como era el caso de los Gálatas en esta oportunidad. Número 4, una tenencia absoluta. Llegamos al centro del mensaje. En este tiempo, para armar este punto, el Señor tuvo a bien conviccionarme de una manera muy, 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 muy significativa. Tenencia absoluta. ¿De quién? Del Padre y del Hijo. Y vemos que la expresión no es una expresión con diferentes tonos de grises. Es blanco o negro. Así es Dios. Juan lo revela como tal. El que sí, sí, y el que no, no, tiene a Dios. Si lo tienes, gloria a Dios, lo tienes. ¿No lo tienes? Pues no lo tienes. Oye, hermano, pues yo como que ando así como que... me decía un pastor en una ocasión que se acercó a un congregante y le dijo, mire pastor, ore por mí. Sí, dime, ¿en qué te puedo ayudar a orar? Mire, ya es el segundo domingo que vengo a la iglesia y como que Dios quiere hablarme. Espérate, no me pidas que ore entonces por ti. ¿Por qué? Pues como que Dios quiere hablarte. No, ¿Dios habla o no habla? Define qué es lo que te está pasando y entonces vienes y me pides que ore por ti. Porque Dios no anda así como que, a ver si me hace caso esta vez, ¿no? A ver, voy a acercármele, a ver si... no va a querer, no. O sí o no. Esta verdad es probablemente la de más peso específico en este mensaje. Así es que miren, dígame bien. Dios nos está confrontando con nuestra realidad espiritual. ¿Sí o no tiene usted a Dios? No hay mucho que considerar. ¿O sí o no? ¿Tiene usted al Padre? Su respuesta, por su propio bien, habrá de ser resolutiva y absoluta. Es que es en extremo delicado. En sí, es una respuesta de vida o muerte. Vida eterna o muerte en la condenación de la ira de Dios. Extraviarse en lugar de perseverar en la doctrina de Cristo. Como lo decía en la introducción, se estaría acusando a Dios de que Él está fallando en su sacrosanto y perfecto ministerio de preservarnos. Es que Él preserva a los que son de Él y no a los que no. Le vuelvo a preguntar, contéstese. Pero contéstese. Después sigue durmiendo si quiere, pero contéstese. Si todavía no tiene carácter para oír la proclamación de la palabra de Dios, contéstese.
No se quede callado, y digo para usted, es que si lo tiene, si tiene a Dios, si tiene al Padre, si tiene al Hijo, persevera en la doctrina y persevera en la práctica. Si no, como decía el boletín, fluctúa en la regularidad y en el extravío. No se puede contar con usted, porque a veces sí, a veces no, y a veces tampoco, y a veces tampoco, y luego a veces sí, y luego a veces no, a veces no, a veces sí, a veces sí, a veces no, a veces a medias. ¿Tiene o no? Número 5. Distinción determinante. La instrucción bíblica nos dice ahí en segunda de Juan que respecto a los que no tienen, versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, es decir, no trae la seguridad de ser de Dios, no lo recibáis en casa. Una distinción determinante. No lo recibáis, es el número 5. No es bienvenido. Yo tuve que entretenerme un buen rato pensar que Juan, el discípulo del amor, está escribiendo esto. ¿Qué no se supone que en aras del amor debemos de abrir la puerta a cualquiera que viene a nosotros? Juan, ¿qué te pasa? ¿Dónde quedó el amoroso Juan? Conocido como de tal manera amó, y al que Juan amaba, al que el maestro amaba. No, es Juan el que escribe. No le recibáis, no es bienvenido. De manera que para los que piensan que el apóstol del amor es un sentimental, todo dulzura, en contraste con la severidad y la firmeza del apóstol Pablo, al meditar los versículos 10 y 11 encontraremos una excelente lección acerca de la necesidad que los verdaderos creyentes tenemos de aprender un principio eterno, pero que no se debe quedar solo en aprendido. Una vez aprendido, es y será un principio que se habrá de practicar con la sublime gracia de Dios. Al unir la mansedumbre con la firmeza, a veces entendida como intransigencia, de y en los principios bíblicos. Es que hay veces que nos rigen más los afectos terrenales, por no decir mundanos, que las convicciones bíblicas. El afecto terrenal con un montón de inconversos que se dicen ser mis familiares causan más compromiso que las convicciones bíblicas. La distinción que hoy aquí usted está llamado a hacer es determinante. Determinante. A ver, ¿usted entiende lo que es determinante? No lo voy a pasar como a mí, ¿verdad? Cuando tenía 11 años y mi mamá me dijo, usted es el mayor de los hombrecitos aquí, usted es el hombre responsable, usted es el hombre de la casa, usted es responsable. Y lo que un hombre responsable hace es tener responsabilidad. ¿Sí o no? ¿Me entendió? Pero yo no sabía qué quería decir responsabilidad. Y la sabiduría de mi mamá no alcanzó para explicarme qué era responsabilidad. Pero claro, yo la tenía aquí enfrente de mí, reprendiéndome severamente, entonces todo lo que decía, sí. Entonces tiene que ser responsable. Y creo que me tomó como 3 años descubrir lo que era ser responsable, hasta como los 14. Y lo aprendí, me lo enseñó un tío, ¿verdad? Mi mamá se había casado y ya se había ido de entre nosotros.
Y entonces me dijo, pues ahora sí, mi bueno, ya no tienes a tu mamá aquí, así es que hay que ser responsable. Y entonces a él sí me animé a preguntarle. A ver, tío, yo esto lo oí desde que tenía 11 años. ¿Qué quiere decir ser responsable? Pues que cumple con lo que se supone que debe cumplir, y cada hombre tiene un deber que tiene que cumplir, y si usted lo cumple es responsable, si no lo cumple no es responsable. Ah, a eso se refería a mi mamá desde que yo tenía 11 años. Aprendí. Yo le estoy diciendo aquí debe ser determinante. ¿Sabe lo que es determinante? Son los términos resultado de una decisión. Eso es determinante. Oiga, hermano, pero ¿qué usted no está diciendo que el decisionismo sí para la salvación? Usted no puede, nadie puede decidir si va a ser salvo o no va a ser salvo. Porque no solamente no tiene capacidad, no tiene libertad. Están muertos en delitos y pecados los que no tienen a Cristo. Por eso no pueden decidir, no tienen libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso a mí no me sorprende cuando alguien que no ha recibido la convicción de pecado y Dios no le ha dado la fe para creer, se le explica de 25 diferentes maneras cómo la salvación opera en aquel, y aquel no sabe. No tiene libertad, no tiene capacidad de decidir. ¿Me entendiste? Sí, te entendí. Entonces, pues, está preso, está muerto en sus delitos y pecados, por eso no puede. Pero ya una vez habiendo sido regenerados, entonces ahora tenemos la capacidad de decidir. Y por eso digo, es determinante. ¿En qué términos me voy a conducir yo a partir de ahora? Voy a decidirlo. Y esto que decido es determinante. No le recibáis. Entre este punto 5 y el 6 de mi mensaje, que tienen que ver con los versículos 10 y 11, vamos a encontrar mediante la revelación divina un orden que es de vital importancia seguir y observar. Primero, la distinción, la que no ha de dar espacio a consideración ni flexibilidad alguna. Notaremos los absolutos. Primero, no lo recibas. Siguiente, estamos diciendo absolutos. No le digas bienvenido. Son absolutos. ¿Sí los entiende? ¿O qué parte de esos absolutos no entendemos? No los recibas ni le digas bienvenido. Y eso es con respecto a los que no perseveran en la doctrina de Cristo. Muchos aquí venimos de otra congregación que estaba muy distante de estar en la enseñanza correcta, en la verdad. Pero seguimos con la guardia baja y pues seguimos procurando a gente de ahí. Y no es que esa gente nos procure, es que nosotros vamos y la buscamos. Y le hablamos y le decimos, vente a echarte un café, ¿sabes qué? Voy a hacer una pozolada, vente, hombre. Tú eres de los de allá de Guanajuato, de Jalisco, de Sinaloa, y siempre nos hemos echado. Sí, no vamos a la misma iglesia, pues ya nosotros nos venimos para acá, pero tú vente. No. Juan es claro, son absolutos. ¿Qué querrá decirme el hermano Garza? ¿De qué se habrá enterado? De nada, hermano. No. ¿Verdad que hemos estado predicando a partir de lo que Dios está trayendo cada domingo? Salvo las fechas especiales, en donde con temor y temblor me toca decidir de qué voy a predicar, si es una Navidad o es Semana Santa o es el aniversario. Esto es providencial. No me he enterado de nada.
Y qué bueno, porque si me enterara, a lo mejor iba a traer ya piedras en los riñones de coraje, pero no, gracias a Dios no me he enterado de nada. No me he enterado de nada, pero aquí está. La oportunidad de predicarlo está aquí. Y los absolutos son así, no los recibas y no le digas bienvenido. Los que no perseveran en la doctrina de Cristo, oiga hermano, ¿y cómo voy a saber si a mí siempre se me hizo un hermano o una hermana muy espiritual? Es más, muchas veces me enseñó y me predicó y hubo alguna vez que hasta me discipuló. ¿Y cómo ahora cómo no le voy a decir bienvenido? ¿Y cómo no lo voy a recibir, hombre? Pues, ¿quieres identificarlo? Te voy a confesar, hice una lista como de unas 15 cosas, pero Dios me conviccionó y las reduje nada más a 4. Y yo voy a esperar que el Espíritu Santo le hable a usted más de lo que estas 4 le pueden decir. Alguien que persevera en la doctrina de Cristo es alguien que cree y todavía adora a un Cristo discapacitado, que solamente intenta salvar, pero no puede. Esos son los discapacitados, ¿verdad? Para los discapacitados hasta hay un lugar ahí especial en el estacionamiento. Ese es para un discapacitado. El Cristo en el que ellos están confiando y en el que ellos están creyendo, si viniera en un carro se tendría que estacionar ahí. ¿Por qué? Porque no pudo salvar a mi tío que tanto quiero. ¿Por qué no lo pudo salvar? Pues no sé, pero no pudo. Ese es alguien que no persevera en la doctrina de Cristo. Un Cristo que es solo amor, pero no es justicia. ¿En dónde está el juicio de Dios? En lo que se enseña como plan de salvación. En 20 años que yo estuve extraviado en esa denominación, nunca escuché el juicio de Dios. Pero sí escuché el amor de Dios. Y me sé perfectamente los versículos que se usan para apoyar ese punto del plan de salvación. El método humano del camino romano para ir al cielo, que no es otra cosa más que un grupo de versículos que quieren mejor dicho, que son utilizados para decir lo que yo quiero que diga desde un punto de vista pragmático. Pero los varones son testigos aquí. Ya llevamos 16 capítulos de Hechos. Hermanos, ¿alguno de ustedes ha visto ahí esa pregunta? ¿Estás tú 100% seguro de que cuando mueras vas a ir al cielo? No está. No está. ¿Alguno aquí ha visto que para que los que se convertían, siendo gentiles, tuvieran que hacer alguna oración del pecador? ¿Lo hemos encontrado? No. No perseveran en la doctrina de Cristo aquellos que todavía perciben a un Cristo que es solo amor, pero no es justicia. No perseveran en la doctrina de Cristo aquellos que todavía creen en un Cristo que se somete a las vilezas de quienes no le temen. Tan no le temen que ya tienen bien hecho el caminito, ¿verdad? Ese es el caminito al que yo les he dicho. Le ponemos el rótulo de Dios sabe. Camino por ese lugar. Y luego vuelto y digo, Dios sabe. Es que no tienes temor de Dios. Lo que Dios sabe son tus vilezas y asumes que Él ha de someterse a tus vilezas. ¿Crees eso? No estás en la doctrina. No estás en la doctrina. No perseveras en la doctrina. Cuarto, un Cristo burlado y manipulado por la denominación. Hay muchos alrededor nuestro que creen eso. Ellos no permanecen ni perseveran en la doctrina de Cristo. A estos y a todos los que son como estos es de los que Juan dice: no
recibáis y no le digas bienvenido. Por eso mi lista de más de 15 que había hecho, lo reduje nada más a 4, pero por eso no, pero mire cómo es de testarudo el hermano Garza. Le pongo, y la lista sigue y sigue. Al que la quiera, pídamela por texto y se la mando. Pero yo creo que el Espíritu Santo hará mejor trabajo que yo. Dios se lo está revelando. ¿Ya puede verlo? ¿Puede verlo? A ver, dígame si puede verlo o no lo puede ver. ¿Amén o no? Amén. Gracias. ¿Perdón? ¿Qué es? Disculpen, no le alcanzó a oír, hermana. Sí, cuando la denominación está por encima de los preceptos del Cristo. Lo que yo dispongo como denominación, lo que yo dicto como denominación, es más importante que lo que en un momento dado encontramos revelado de parte de Dios. Gracias por la pregunta, hermana. Qué bueno, porque mire, está respondiendo a la pregunta. Ya puede verlo. Esa no es la doctrina de Cristo. Miración, porque la luz de la verdad le ilumine y le conceda ver esa oscuridad y ese sutil extravío que hay ahí. Punto número 6 y último. Persevera en la doctrina de Cristo. Como si la advertencia necesitase un refuerzo. Bueno, yo creo que sí lo necesita, por eso Dios lo dejó ahí en el versículo 11. Vemos en el versículo 6. No hacer caso y decir, es para tanto, hombre. Espérate. Todavía el escritor sagrado tiene algo que decirnos. Participación impía. Quiere decir que se participa en sus malas obras. Ahora, en este punto 6, vamos a comprobar la escala decadente que terminará siendo fatal consecuencia de no hacer caso a la instrucción previa. ¿Se acuerda cuál era el punto anterior? Definición determinante. No hizo caso a esa instrucción previa, que es una definición determinante. Entonces, lo que usted hace es participar, tomar parte, es cómplice, comulga con sus malas obras, sus obras perversas. La palabra que el escritor sagrado usa ahí, en griego sonaría en español como koinonei. Una comunión, un compañerismo que me hace a mí partícipe, me hace a mí tomar parte, ser cómplice, me hace comulgar con sus malas obras, sus obras perversas. Si bien el blanco central de esa instrucción se da con respecto a los sectarios gnósticos, dado que varios de ellos eran beneficiarios de la ingenua hospitalidad de algunos discípulos, de algunos hermanos, Juan tiene que advertir. Bueno, el apóstol inspirado por el Espíritu Santo no exagera. Cuando amplía la enseñanza, la de Cristo, la doctrina de Cristo, a todos sus lectores, tanto los primigenios, aquellos primeros que recibieron este escrito, como a los actuales, como usted, como un servidor. Cuando dice, si tú no haces caso a esa definición determinante y sigues siendo laxo y relajado, lo que estás haciendo, te estás haciendo partícipe de sus perversidades. ¿Tendremos el coco tan duro como para, no obstante la doble advertencia,
ir con aquel, ir con aquella, o aceptar una invitación de aquel y aceptar una invitación de aquella. La última cita, Romanos 16. Me encanta cómo Pablo apoya esta postura juanina ahí en Romanos 16, versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezan en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. En el desconocimiento artero y escandaloso de un congregante, me tocó ver cómo se desplegó su nivel de ignorancia del tamaño de la ciudad de San Diego. Su pequeña hija se acercó y le dijo: papá. Sí, hija, ¿qué pasó? ¿Qué es un calvinista? Es uno que no gana almas, hija. Y la niña alzó, y se fue. Líder. No. El que persevera en la doctrina de Cristo. Mire, si a usted la doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo no se le ha revelado, hoy aquí ha sido expuesta de manera muy clara: tener a Dios y tener al Hijo. ¿Cómo? Con la fe que solamente Dios da. Si ya Dios le ha dado el testimonio del pecado en que usted está y en el que ha vivido desde que tiene uso de razón, si ya recibió ese testimonio de pecado, cierto estoy, la fidelidad de la palabra de Dios no falla. También le ha dado la fe para creer y para que creyendo tenga salvación y vida eterna, para tener al Padre y al Hijo. Crea. Si usted se precia de ser un verdadero hijo de Dios, vamos entonces a permanecer para perseverar, que ya nuestro precioso Salvador, Señor y Dios, está preservándonos para el día de Jesucristo. De hacerlo así, estaremos haciendo bien.